labios que besan frío, para cerrar un ojo y ver cuántos cuernos tiene el diablo. ¿Puede alguien decirme, me voy a comer tu dolor? Continuamos en A Favor de la Corriente, ya entramos en el último tiempo, en la última hora de este programa, son las 20:07 en toda la Argentina, y ya tenemos en línea para, bueno, vamos a estar conversando sobre un montón de temas de actualidad, a la secretaria de Interior del gremio de la Asociación del Personal Legislativo y militante del radicalismo popular. Tiene también un programa de radio en Radio Caput, imagino que nos va a contar un poco su experiencia también allí. Carmela Moró, ¿me estás escuchando, Carmela? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo estás? Todo bien, por suerte aquí, como decía, estamos entrando ya en el final, pero si es por nosotros nos quedaríamos toda la noche. Y la primera pregunta como para romper el hielo, preguntarte si pudiste ver imágenes o estuviste en la movilización de hace unos instantes en Plaza de Mayo, en la Marcha Federal. No pude estar, pero bueno, sí pude ver imágenes. La verdad que fue una marcha contundente, importantísima, y además importantísima porque por primera vez también reunió a sectores, creo que a casi todos los sectores del ámbito del espectro laboral, y además que también hubo definiciones, ¿no? Para mí fue una alegría escuchar que uno de los triunviros de Smith dijo que iba a haber pronto en junio ahora un paro general. Y digo, bueno, si no hay nuevas sorpresas de marchas atrás y demás, bueno, esto es una evolución en lo que representa al mundo laboral, el tema de la representación de los trabajadores, porque bueno, significa que de una vez por todas han tomado conciencia de que no se puede seguir con una actitud tibia, porque el gobierno avanza a pasos agigantados contra los trabajadores, y que el rol de la CGT y de quienes nos representan tiene que ser también un rol contundente a la hora de defender nuestros derechos, ¿no? Totalmente. O sea, vos confías en que vamos a tener un paro general y no como en otros momentos va a haber una leve amenaza de paro general y después con alguna reunión con Triaca se va a esfumar todo y vamos a seguir en estas condiciones. Vos, digamos, tomás eso, te quedás con eso. Sí, yo confío que esta vez, bueno, va a ser así. Bueno, por supuesto que no puede cambiar esto, pero espero que no sea así, porque bueno, está cambiando todo alrededor de la CGT, la alianza entre algunos sectores opositores a las medidas que está tomando el triunviro actual, pero además también esto de las reuniones con Triaca, que le ha dejado un sabor amargo en la boca siempre, porque después de las reuniones con Triaca, lejos de sacar beneficio para los trabajadores, se van con las nuevas noticias de que van a profundizar algunas políticas, y además con una reforma laboral ya presentada en el Congreso por parte de este gobierno, que va en detrimento de los trabajadores, y bueno, además del veto presidencial a lo que fue el freno al tarifazo que intentó poner el Congreso de la Nación, a lo cual la CGT actual se había expresado en contra de eso, y que si el presidente lo vetaba iba a ir a un paro. Así que espero que esta vez no queden amenazas, y creo que hoy que hayan marchado todos juntos en esta marcha federal, por ahí es un gesto de que están tomando conciencia. Así que bueno, tengamos fe de que así sea, y de que en junio podamos parar el país para decirle al presidente Mauricio Macri que somos todos ya los que estamos en contra de las medidas económicas que están tomando, y que no hay margen para profundizarlas, ¿no? Te llevo ahora a lo que se discutió y se aprobó efectivamente en el Senado el miércoles, la madrugada del jueves ya era, y que luego terminó, como vos decías, con el veto presidencial, algo de lo que hablamos hace un rato aquí en el programa. ¿Qué opinión tenés? ¿Qué te parece esta medida de Macri? Bueno, me parece una medida que lo aleja de la realidad, porque primero que era un proyecto bastante sensato. Nosotros, el Frente para la Victoria, de mano de Agustín Rossi, había presentado un proyecto y quizás más profundo, de retrotraer las tarifas a diciembre, pero del 2016, creo,
otro tipo de medidas, pero finalmente se consensuó con el bloque de Argentina Federal y el Frente Renovador un proyecto más posible, digamos, para que se pudiera aprobar, y eso requirió todo un trabajo desde la oposición para llegar a este consenso, y bueno, y elaborar un proyecto que sea probable para poder aplicarse, ¿no? Y este proyecto retrotraía las tarifas a diciembre del 2017, el año pasado, y bueno, pedía que no haya más aumentos más allá de la inflación, y del aumento de los sueldos. El proyecto fue aprobado en diputados por varios espacios opositores, no uno solo, por eso se pudo lograr la mayoría, y también fue aprobado en el Senado por también varios espacios opositores, y por eso también se pudo lograr la mayoría, con lo cual el veto, que además fue de una manera infantil, preanunciada, con aprietes, con amenazas, lo que demuestra es una falta de respeto primero a la institución Congreso, digamos, ¿no? Porque perfectamente podría por lo menos haber propuesto alguna medida intermedia, alguna solución quizás que pudieran ponerse de acuerdo todos, a lo cual también le habían dado posibilidad, y en vez de eso preanunciaron el veto y lo hicieron automáticamente después que se votó en el Congreso, con una actitud muy caprichosa, y además con dichos del presidente diciendo que bueno, que si se aprobaba esta reforma iba a tener que sacar la asignación universal por hijo, un dicho más de los tantos que tienen los representantes del gobierno, que demuestra que para ellos, en su ejercicio de imaginación, la única forma de conseguir recursos es recortándole a los que menos tienen. Cuando el presidente, antes de que se aprobara el freno al tarifazo en el Congreso, en el Senado, salió a hablar de esto y salió a retar a los gobernadores peronistas, diciéndole que si ellos hacían esto iban a seguir las locuras de Cristina, y bueno, que eran irresponsables, etcétera, etcétera. Cuando el presidente hizo eso, demostró también una inmadurez total, y bueno, nada, que él está muy alejado de la realidad, porque y cuando cuando el presidente hizo ese anuncio, hace una pregunta diciendo por qué la oposición no da ideas de cómo achicar el déficit fiscal. Claro. Y la oposición constantemente lo hace, le dice que vuelvan las retenciones al agro, que vuelvan el impuesto a las mineras, que vuelvan, el impuesto hacia los grandes, y bueno, por supuesto que se deje de hacer esto de emitirle VAX y subir la tasa de interés y pagar estos intereses monstruosos que se fugan en la timba financiera, y que nada tienen que ver ni con la productividad ni con generar el empleo y demás. Con lo cual la oposición le da ideas al presidente. El tema es que, él no las concibe posibles. No solo la oposición, el FMI le pidió al gobierno que, como una manera de volver a recaudar, volviera a aplicar las retenciones, y bueno, ellos por supuesto no lo aplicaron, porque ellos ven ahí que tocan los intereses de algunos aliados al gobierno, que son amigos del gobierno, y no están dispuestos a tomar eso como una medida política, pero sí están dispuestos a recortar pensiones de discapacitados, y otras medidas que hemos visto que son de un grado de inhumanidad terrible. Totalmente. Esto que vos planteabas, Carmela, con respecto al acuerdo que se llevó adelante entre los diputados del Frente para la Victoria, de Argentina Federal, y de Massa, del Frente Renovador, ¿podría plantearse, vos lo podrías plantear como un primer acercamiento a la tan vociferada por algunos y tan deseada por algunos unidad del peronismo? Sí, yo creo que, es más factible la unidad cuando uno coincide en lo programático, y cuando en el Congreso de la Nación se dan estas instancias donde uno encuentra puntos de acuerdo, no solo acerca de eso, ya también con el Frente Renovador se pudieron poner de acuerdo con el tema de la reforma previsional. Lamentablemente no alcanzó, pero el Frente Renovador, Unidad Ciudadana, FPVPJ y algunos diputados del bloque de Argentina Federal se opusieron, y inclusive no dieron quórum, y se opusieron después a esta reforma previsional, y estuvieron muy cerca de tratar de frenar
esta perversa reforma que se llevó a cabo en diciembre, perversa porque además estuvo rodeada de represión, afuera de las inmediaciones del Congreso, con 3 días de gases lacrimógenos, de balas de goma, bueno, etcétera. Fue la verdad un escenario espantoso para los que tuvimos la oportunidad de estar ahí en esos días, que se aprobaba esta reforma, pero bueno, ahí ya hubo una primera instancia de acercamiento y bueno, después finalmente se pudo lograr con el tema de las tarifas la unidad de toda esta oposición, no solo del peronismo, sino de la oposición, porque también ahí estuvieron los de izquierda, estuvo Donda, estuvieron, bueno, los del movimiento Evita, bueno, etcétera. Creo que también el diputado socialista de Santa Fe votó en este sentido, con lo cual hay instancias que se van generando, no solo la de las tarifas, que van ampliando esta unidad del campo opositor. Y por supuesto que esperamos que esto se repita con respecto a otras cuestiones, digo, la reforma laboral que propuso el gobierno, que está en el Congreso, ya anunciaron todos estos bloques que se iban a oponer a esta reforma, con lo cual, bueno, ahí tenés otra instancia donde nos pusimos de acuerdo. Y si hay acuerdos programáticos de ideas, después es mucho más fácil llegar a un acuerdo que tenga que ver con la instancia electoral, porque ya vas a haber transcurrido un camino donde se unieron otro tipo de cosas o las cosas que verdaderamente importa, que tiene que ver con el modelo de gobierno que uno pretende, ¿no? Totalmente, y bueno, ahora es inevitable llevarte a tu terreno. Vos sos militante y referente del radicalismo popular y te quiero consultar, ¿qué sentís cuando ves a Ernesto Sanz, a Cornejo, la actual conducción de la Unión Cívica Radical, en este papel de prácticamente mano derecha del gobierno? Dadores de gobernabilidades, acá el compañero José Nazara. ¿Cómo lo ves? Bueno, nada, por supuesto un poco de impotencia, de tristeza y bronca, pero, o sea, tampoco me asombra, ¿sabes? Cuando nosotros convivíamos adentro de un mismo partido, él que no viene en realidad en sus orígenes del radicalismo, ya tenía posturas que no se condecían con lo que era la doctrina del Partido Radical. Yo lo que veo es una banda de oportunistas que lo único que están haciendo es utilizar el sello de la UCR para colmar las expectativas de algunos intereses personales. Yo ahí no veo el radicalismo, la verdad no siento que el radicalismo esté ahí, de hecho nos hemos encontrado en este espacio del campo nacional y popular con un montón de militantes del radicalismo de distintas épocas. Hemos transitado ese camino juntos y que hoy ya no comparten nada con ese partido. Y bueno, creo que han quedado algunos representantes que han flaqueado, algunos que han puesto por delante de los intereses políticos, los intereses personales. Entiendo, pero entiendo que el radicalismo no es eso. No tengo dudas de que el radicalismo no es eso, porque por su historia reciente, no solamente por la historia lejana del partido y la de sus orígenes, que nació como la causa de los desposeídos en la Argentina y por la justicia social, sino la historia reciente de los 90, cuando nos enfrentábamos al neoliberalismo y también cuando nos enfrentamos a algunas políticas que tomó el mismo de la Rúa, cuando aplicó la ley de déficit cero y le bajó los sueldos a los jubilados, claro, a los estatales y demás. Bueno, nuestro espacio político también se opuso a esas medidas, entre otras, o al ingreso de Caballo al gobierno, o el intento de López Murphy de recortar el presupuesto en educación. Y después veo en los radicales que están hoy con Cambiemos, una actitud muy lastimosa cada vez que salen por los medios a pedir más lugares de representación, porque en vez de pedir más lugares de representación deberían pedir que rectifiquen algunas políticas que tienen que ver con la educación, con la economía, y porque tienen el poder de hacerlo. A veces dicen, bueno, el radicalismo no tiene injerencia en este gobierno porque no tiene ministerios, pero tiene una herramienta que es mucho más poderosa y que tiene que ver con los legisladores. Sin el radicalismo no podrían
construir ninguna mayoría en el Congreso de la Nación, inclusive tendrían los 2/3 en contra, con lo cual el radicalismo tiene una llave muy importante que la podría utilizar para que el gobierno rectifique alguna de sus políticas. Yo he oído a Storani estar en contra de las políticas del tarifazo, decir que no está de acuerdo con el rumbo político económico de este gobierno. Sin embargo, sus representantes en el Congreso después votan absolutamente todo lo que Cambiemos propone, con lo cual no es cierto que el radicalismo no tiene poder, tiene un poder muy importante, no lo quiere utilizar para cambiar el rumbo de algunas políticas, para lo único que le interesa utilizar eso es para ver si consigue algún puesto, algún lugar más de poder adentro de la estructura del gobierno, digamos, ¿no? Pero no es cierto que no tienen poder, tienen uno y muy importante. No lo usan porque no quieren. José te habla, buenas tardes. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bien, buenas noches ya casi, tardes, noches. Buenas noches. Sí. Preguntaba, digo, como una ilusión, ¿no? Porque para todos los que militamos, siempre es bueno tener digamos, el partido unido y representado. ¿Considerás vos también que en algún momento este radicalismo histórico podrá transformarse en lo que fue en algún momento? O sea, están en la misma encrucijada que está hoy en día el peronismo, ¿no? Digo, son esas cosas que nos hacen estar a mitad de camino en todo, ¿no? Yo creo que, la verdad, para serte sincera, creo que ninguno de los partidos tradicionales de la Argentina van a volver a ser lo que fueron. Pero no como algo malo, sino como algo bueno, ¿no? Digo, me parece que han cumplido un rol histórico, que todavía pueden cumplir un rol muy importante, generando formación, doctrina, revalorizando la historia, pero creo que, bueno, como vos bien decís, hay radicales y peronistas en todos los espacios políticos, y no solo pasa con el radicalismo y el peronismo, también ha pasado con el socialismo, como para citar otro ejemplo, inclusive con sectores de izquierda, y lo que yo creo que acá en el futuro vamos a tener que construir una nueva herramienta política, quienes queremos seguir militando del lado del campo nacional y popular, donde podamos confluir todos estos espacios, o el progresismo del peronismo, del radicalismo, los sectores del socialismo que también quieren abonar a esto, el PC, la izquierda y demás, y nuevos también partidos políticos que se han creado en este último tiempo. Y bueno, creo que va a haber que elaborar una nueva herramienta política para que militemos todos los que queremos seguir en este camino, ¿no? Y defender este modelo de país de acá al futuro, inclusive una herramienta política que trascienda a las personalidades más fuertes que tiene hoy este espacio. Así como la derecha construyó en Cambiemos su herramienta política, ¿no? Por eso digo, yo ahí no veo representado el radicalismo, para mí eso es Cambiemos, y también es un rejunte de los sectores más conservadores de los distintos espacios políticos. Hoy el peronismo tiene su sello intervenido, por suerte hubo ahí una buena para eso, de que el fiscal se opuso a la intervención y que todo indica que volvería a manos de Gioja, pero si esto sí hubiera seguido, igual el peronismo iba a estar en otro lado, digamos, no en manos de los que habían tomado por asalto el partido peronista. Pero bueno, sí, obviamente a mí me gustaría que algún día el radicalismo vuelva a ser lo que fue, pero por otro lado también me gustaría no volver a eso, y me gustaría que estos sectores que hoy nos unimos en defensa de la industria nacional, de la soberanía, de la justicia social y demás, sigamos juntos. Así que yo aspiro a eso, por eso aspiro a la creación de una nueva herramienta política, ¿no? Yo creo que también para toda una generación que no es ni radical ni peronista y que han llegado a la vida política argentina de la mano de Néstor y de Cristina, ¿no? Yo creo que es el sueño de todos los argentinos, ¿no? Ver una unificada la fuerza que nos represente, más allá de alguna matices distintos, pero si tenemos bien enfocado al enemigo, sabremos cómo agruparnos para poder enfrentarlo.
Creo que bajamos los brazos en algún momento y hoy por hoy tenemos un gobierno que sabemos que es perjudicial para todos. Y si no nos unimos va a ser muy difícil bajarlo del pedestal a este muchacho, ¿no? No sé No, si- y en ese camino estamos en el camino de la unidad. Yo tengo la oportunidad de recorrer la provincia con Agustín Rossi y en todos los distritos nos encontramos con la grata sorpresa de que nos podemos juntar con concejales de Unidad Ciudadana, de cumplir, en algunos casos hasta con compañeros del Frente Renovador, que nos dicen que ellos ya están trabajando juntos en los distritos, en los consejos deliberantes, y que están teniendo algunas acciones en común, y lo cual nos genera muchísima alegría y una esperanza de saber que bueno, que la unidad no es la unidad de algunos dirigentes opositores que buscan acomodarse en algún espacio o en algún lugar, sino que la unidad es una necesidad que también surge de abajo y que se va dando paulatinamente a medida que avanza las medidas de este gobierno y que nos encuentra a todos en disidencia con esto y con ganas de construir algo superador. Así que yo soy muy optimista con respecto al tema de la unidad, porque no solamente va a surgir de algunos dirigentes, sino que va a surgir la necesidad desde las bases, ¿no? Carmela, te hago la última para ir cerrando, así te dejamos tranquila. Sí. Aborto No, por legal. favor, es un placer. Muchas gracias. Gracias. Aborto legal, seguro y gratuito. Ayer terminaron las exposiciones en el anexo de la Cámara de Diputados. El 13 de junio se vota. ¿Estás a favor o en contra? No, yo estoy a favor de la despenalización del aborto. Creo que el Congreso está para esto. Cuando una realidad nos supera, hay que legislarla. Digamos, hay que hacerse cargo de que esto existe, de que esto es una realidad, y hay que legislarlo para que no tenga consecuencias sobre la vida de cientos y de miles de mujeres en el mundo. Así que no, yo estoy totalmente a favor, mucho optimismo en cuanto a que, bueno, ya ahora cerrado el ciclo de audiencias, la comisión va a votar un dictamen en mayoría porque tiene los números para que este proyecto de ley pueda pasar al pleno del Congreso. Y bueno, todo como la mayoría saben, porque es de público no conocimiento, hay 115 diputados que ya se expresaron a favor de votar esta ley, 108 en contra y quedan 30 indecisos, pero con que 129 diputados, o sea, 14 más de los que ya se expresaron a favor, terminen votando a favor de esta ley, la ley va a ser un hecho. Sí, de todas maneras me parece que hemos evolucionado muchísimo como sociedad y que se haya podido discutir este tema de manera tan civilizada, de manera tan profunda también, ¿no? Porque que no haya quedado en un eslogan, sino que hablemos de esto, que hablemos del aborto dentro del marco de la salud pública, que lo podamos poner en ejemplos y que podamos también sacar la careta de la hipocresía que hay acerca de este tema muy fuerte en la sociedad, ¿no? Porque, bueno, mucha gente que se expresa en contra de esta ley termina siendo quienes también en algún momento se han hecho un aborto o le han pedido a su pareja que se lo haga o bueno, entonces sacar el velo de la hipocresía para mí es una gran cosa, no solo con este tema, con todos los temas, y que se haya podido discutir de manera tan madura y tan profunda también me parece que una evolución muy importante, independientemente del resultado final que tome en el Congreso. Bueno, si se vota a favor, espero que el presidente Macri respete esta decisión que toma el Parlamento, y bueno, y si no se logran los números, creo que hemos dado un gran paso en la lucha contra las que creemos que esto tiene que legalizarse. El otro día hubo un caso en Salta de una nenita que fue abusada y la justicia no le permitió el aborto, y fue tanto el repudio popular que el gobernador de Salta tuvo que adherir al protocolo para el tema de los casos de abortos en situación de abuso y demás, con lo cual, bueno, de a poquito uno ve que ciertas cosas son pasos para adelante, ¿no? Y esto fue un gran paso adelante, independientemente de lo que pase en la sesión, que bueno, esperamos, o en mi caso espero que se logre
la adhesión para que este proyecto sea ley. Totalmente, Carmela, y en nuestro caso es exactamente igual. Desde este espacio, desde el primer día en que entró a la Cámara de Diputados el proyecto, lo estuvimos visitando, podemos decirlo. De hecho, hicimos un programa especial en donde estuvimos conversando con Mónica Macha, dirigente también, que ha trabajado bastante en la temática. Muchísimo, sí. Y bueno, por supuesto, agradecerte muchísimo por estos minutos que nos has brindado. Ha sido una charla hermosa, como pocas que hemos tenido aquí en este programa. Y contame cuándo podemos escucharte en Radio Caput. Bueno, les agradezco los conceptos. Y bueno, yo estoy en Radio Caput todos los miércoles con nuestro equipo. Estamos todos los miércoles de 19 a 21 en un programa que se llama Adelante. Y bueno, nada, un programa que tiene sección de política y deporte, una sección de humor, de lectura, y tratamos de tratar todos los temas también que tratan ustedes, de mostrar una realidad distinta a la que muestran la mayoría de los medios hegemónicos de la Argentina, y de diversificar la información. Así que bueno, los invito también a escucharnos y bueno, desde ya mi agradecimiento a ustedes por esta oportunidad de poder hablar. Así nos Que es escucharemos, mucho. Carmela. Muchísimas gracias realmente y en cualquier oportunidad nos volveremos a comunicar para seguir conversando sobre estos temas. Te mandamos un enorme Gracias. abrazo. Gracias. Un buen fin de semana. Hasta luego. Igualmente. Era Carmela Moró, dirigente, militante, referente del radicalismo popular, secretaria interior del gremio de la Asociación del Personal Legislativo. Nos contaba que tiene un programa de radio también en Radio Caput con características muy similares a este. Ha pasado por A Favor de la Corriente.